Permítanme que les dé la bienvenida esta mañana con una breve reflexión. En toda la historia de los premios Nobel ha habido premiados que se han considerado creyentes, en su mayoría cristianos, y otros, por supuesto, que no creyentes, agnósticos o ateos. En concreto, se declaraban cristianos el 78,3% de los premios Nobel de la Paz, el 72,5% de los de Química, el 65,3% de los de Física, el 62% de los de Medicina, el 54% de los de Economía y el 49,5% de los de Literatura. Bueno, no son más que unos datos curiosos que tal vez nos puedan sorprender en algún momento. De ellos no queremos extraer ninguna proyección, porque ciertamente la estadística solo nos da una muestra sobre un estado general que proviene de unos eventos históricos, pero sería equivocado intentar sacar una proyección sobre un estado específico futuro, como si será creyente o no alguno de los próximos premios Nobel o cuántos serán o no creyentes. Bien, sin embargo, sí que viendo estos datos me parecía muy significativo otro hecho, y es que de los premios Nobel que ha habido en la historia, casi el 100% de ellos en algún momento de su vida han sentido el deseo o la necesidad de expresar cuál era su visión sobre el sentido del mundo y de la vida. Y esto nos muestra que todos los seres humanos, también los científicos más relevantes, tienen que ir más allá de los datos, tienen el deseo de mirar un poco más allá para intentar tener una cosmovisión que les explique por qué estamos aquí y cuál es nuestro sentido y nuestro fin en esta vida. Bien, como ustedes saben, la Universidad Francisco de Vitoria es una universidad de inspiración cristiana, lo que significa que tenemos algunas certezas. Desde luego tenemos algunas certezas, pocas, pero seguras, sobre Dios. Y claro, por supuesto, también tenemos algunas certezas sobre la ciencia. Bien, el Congreso Razón Abierta no es un congreso sobre religión, ni sobre teología, ni sobre las relaciones entre la ciencia y Dios, aunque por supuesto estamos muy abiertos y muy dispuestos a hablar sobre ello, como se ha hablado ya en el día anterior. El Congreso Razón Abierta es más bien un intento, una llamada para que nuestra docencia y nuestra investigación busquen incansablemente ese ir más allá, derribando, si es preciso, los prejuicios que todos tenemos y muchas veces descubrimos que tenemos en nuestro pensar y en nuestro actuar. Abrir la mente, ir más allá, buscar la verdad. Eso sería, en pocas palabras, lo que significa Razón Abierta, porque antes que nada somos universidad. Bueno, les agradezco que vengan y les doy la bienvenida a esta aventura. Les cuento un poquito cómo va a ser el día de hoy. Bien, vamos a empezar con una mesa redonda con un tema de lo más provocativo y muchas de las personas que han venido ya a la sala ya me comentaban que estaban muy interesados por ver cómo respondemos a esta cuestión. ¿Estamos determinados física y psicológicamente? Bien, en esta mesa entrarán en diálogo fundamentalmente la neurociencia y la psicología. Después de una pausa tendremos la sesión de comunicaciones que se desarrollará en el mismo lugar donde tuvo lugar ayer. A las 4, después de comer, tendremos una segunda mesa redonda titulada Biología y biotecnología al servicio de la pregunta por el hombre. Y terminaremos con la ceremonia de entrega de la 4ª y 5ª edición de los premios Razón Abierta. Hemos preparado una ceremonia bonita, sencilla, que creo que merece mucho la pena. Bien, y de inmediato vamos con la primera mesa redonda. En ella contaremos con Paul Bitz, que ayer ya participó en la presentación de su libro Un metamodelo cristiano católico de la persona, también con Thérèse Lissot y con Clara Molinero, a quienes presentará nuestro moderador, el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Tasio Pérez. Yo, por mi parte, les voy a presentar a Tasio por si alguien necesita aún que se le presente. Tasio Pérez es psicólogo, experto en terapia de pareja, familiar y educación afectivo-sexual. Es también máster en bioética e investiga dentro de nuestro Centro de Estudios de la Familia y, como digo, es profesor de nuestra universidad. Tasio, en tus manos queda todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haber asistido, por estar asistiendo en este momento a esta mesa redonda con este título tan apasionante. La verdad es que ¿estamos determinados física y psicológicamente? Esta es una pregunta que toda la filosofía ha intentado responder, desde el siglo XX también la psicología y la neurociencia,
Y es una pregunta que todavía suscita, bueno, pues grandes inquietudes, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto estamos determinados, ¿no? Por nuestro cuerpo y por nuestro cerebro? Bueno, lo que los ponentes que comparten esta mesa conmigo van a intentar, han intentado y han conseguido, porque esto es lo más importante, ¿no? Es mirar a la persona desde una perspectiva integradora, desde un modelo biopsicosocio-espiritual que pretende abordar la totalidad de la persona en el análisis de sus respectivas ciencias y materias de estudio. La pregunta que suscita la neurociencia y la psicología es la pregunta de la mirada. ¿Cómo mirar al hombre? ¿Cuál es la mirada que tenemos que tener sobre el ser humano, ¿no? La de la posibilidad de relacionarse con el hombre desde todas sus dimensiones, ¿no? Y no analizarlo como cajones estancos, ¿no? Sino como realidades que son constitutivas, configuradoras, ¿no? Esa mirada integra todas las posibilidades de la persona y descubre al ser humano en todo su potencial. De ahí la posibilidad no solamente comprensiva, sino sanadora de la psicología y de la neurociencia, porque aborda precisamente, o pretende abordar, debería abarcar todas las dimensiones de la persona. La pretensión de estos autores es comprender y acoger, por lo tanto, a la persona en todas sus dimensiones y con ello permitir su pleno desarrollo, ¿no? Y establecer esos límites entre la determinación y la libertad del ser humano. Bueno, para ello, hoy me acompañan Paul Vitz, que es Senior Scholar, profesor del Instituto de Ciencias Psicológicas de la Divine Mercy University y ganador de la 4ª edición de los premios Razón Abierta con su trabajo Catholic Christian Meta Model of the Person, Integration of Psychology and Mental Health Practice, cuyo libro se presentó ayer por la tarde ya traducido al español. Me acompaña también Therese Lysot. ¿Está bien? Muy bien. Well, it's not easy, ¿eh? No Es está. profesora de Teología Moral y Asistencia Sanitaria en el Instituto Neiswanger de Bioética y Liderazgo Sanitario de la Escuela de Medicina Street de la Loyola University en Chicago y fue ganadora de la 5ª edición de los premios Razón Abierta con Biopolitics After Neuroscience, Morality and the Economy of Virtue. Y me acompaña Clara Molinera, que es directora del grado de Psicología. ¿Lo he pronunciado bien el apellido? No. No, ¿verdad? No es difícil, ¿eh? Clara Molinero, que os habéis reído todos ahí, que es directora del grado de Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria, es directora del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, doctora en Psicología por la Universidad de Granada, máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud por la UNED y beca laureata en Filosofía por la Universidad Urbaniana de Roma. Y bueno, sin más preámbulo, ya sabéis un poco cómo funcionan estas mesas redondas. Cada uno de los ponentes hablará durante 20-30 minutos acerca de sus trabajos y guardaremos la última media hora para todas aquellas preguntas que os susciten sus intervenciones. Así que sin más preámbulos, doy paso a Paul Vitz, que nos va a hablar acerca de su modelo, su metamodelo. Paul. Oh. Thank you. I'm not going to be talking about Muchas gracias. Yo no voy a hablar sobre mi I'm metamodelo. going to be talking about the issue of Voy a hablar determinism. sobre el tema del determinismo, Okay? ¿vale? That seems to be more relevant Puesto to que me parece que es más relevante panel per se. para nuestro panel, para nuestra mesa redonda. Basically, Básicamente 3.5 tengo arguments 3 or argumentos y medio positions for defending posiciones free will in human para beings. defender el libre albedrío en los seres I will humanos. try to summarize Y voy a them intentar all, resumirlos but I rápidamente. hope clearly. Y espero además hacerlo de forma clara. First, En primer a lugar, very important event occurred well over a century ago. Most un of evento you muy have probably heard importante of it. ocurrió hace más de un siglo, probablemente ya lo conocen la It mayoría de occurred in ustedes. southern Ocurrió United States en el sur de los Estados when Unidos all of a cuando sudden de a young repente girl who had been una joven born que había not nacido normally, but then at a very early normal, age became blind pero and que deaf. se quedó sordomuda And muy pequeña. her family loved her, but
Bueno, pues su familia la amaba, pero bueno, la describían como un auténtico animal. Y llamaron a una joven de Boston para ayudar a enseñarla. Esta mujer, en primer lugar, se la llevó de su familia a una cabañita que tenían en la casa donde vivían y se aseguró de que ella era realmente la jefa y empezó a enseñar a Helen ciencias. La mayoría de ustedes lo conocen, ¿verdad? Este caso. Por supuesto, esta niña no podía ni ver ni escuchar nada. Y empezó a intentar comunicarse con ella, enseñarla a través de signos. La profesora la tocaba en la mano derecha y con eso le hacía un signo y era un patrón que, bueno, que se suponía que representaba una letra, y luego en la mano izquierda tenía un objeto. Entonces tenía un objeto conectado al patrón de la mano derecha. La mano derecha va al hemisferio derecho y la izquierda al hemisferio izquierdo. Uno iba para los códigos analógicos, otro para los códigos digitales. Y después de hacerlo 1000 veces aproximadamente, cuando había aprendido a conectar automáticamente estos signos con estos objetos o estas cosas que ella tocaba aquí, ya tenía mucho aprendizaje asociado o emparejado, pero seguía siendo una especie de animal salvaje. Helen Keller se convirtió en ser humano una mañana en concreto, cuando tenía la mano izquierda agua que salía de una especie de grifo, de una bomba, y de repente, aquí tenía el código del agua, y de repente tuvo lo que se llama un insight, una idea. Se dio cuenta de que estaba asociado con eso y además hizo el trascender. Entendió entonces que este patrón era el nombre de eso. Y se dio cuenta de que podía dar nombre a las cosas. E inmediatamente le preguntó el nombre de su profesora, de su madre, de su padre, de la gente que le rodeaba, etcétera, etcétera. Y se quedó emocionada con este descubrimiento tan impresionante que le hizo darse cuenta de lo que es la vida, tal y como la conocemos nosotros. Dijo que ese día, por primera vez en su vida, sintió culpa, remordimiento, por primera vez. ¿Y por qué? ¿Cómo pasó? Pues antes de este evento, en el que tenía la mano debajo del agua por la mañana, una muñeca suya se había roto porque la había tirado al suelo y se había partido. Y después de que ocurriera esto, se adelantó, recogió los restos de la muñeca y sintió remordimiento, culpa. Se dio cuenta de lo que había hecho y fue la primera vez que lo experimentó. Cuando esa noche se fue a dormir, por primera vez supo que habría un mañana y que había un ayer. Creo que lo que Helen Keller experimentó en ese momento fue la experiencia repentina de la conciencia humana, algo que hay cada vez más científicas que dicen que es algo exclusivo del ser humano. La conciencia humana. Por eso somos mucho más poderosos y dominantes que cualquier otro animal del mundo. Aunque incluso Noam Chomsky. Pero en ese momento la conciencia humana empezó a funcionar cuando el libre albedrío empezó a existir también. Fue cuando se dio cuenta Chomsky de que debería haber hecho algo que no lo hizo. Y esa es la experiencia, creo, que le hace entender que su responsabilidad le da la capacidad de haberlo hecho o haberlo no hecho, y se sintió culpable por ello, Helen Keller. En segundo lugar, esta es una prueba, la primera que quería comentar. Quería comentar otra, 2. Voy a la 2. Como dije ayer, la psicología ha descubierto las virtudes. Y al hacerlo, se ha pasado claramente de lo que yo llamaría
y lo que los psicólogos han venido a llamar modelo determinístico de los seres humanos a modelo teológico de los seres humanos. Es decir, la persona ahora es capaz de elegir una virtud para desarrollarla en su vida, para florecerla. El elegir las virtudes o los puntos objetivos de tu vida. Antes, la psicología se describía, en cambio, como una psicología más negativa, no desde el punto de vista crítico, sino descriptivo. Simplemente era la psicología de los problemas, de las patologías. Y aunque nuestras patologías se interpretan como algo determinado, en otras palabras, a menudo se presentan cuando eres muy joven y no puedes controlar tu entorno y no podemos hacer mucho al respecto de si nos han abandonado cuando teníamos 3 años o si abusaron de nosotros sexualmente cuando teníamos 5 o 6 años, pero a su vez causan de manera determinista nuestros problemas. Pero luego los psicólogos defendían que la única manera de progresar es poder elegir, y la primera elección es que la persona decida tratarse con terapia. Eso es una elección libre, el intentar cambiar, y la segunda elección que sale de ahí es que intentas elegir una virtud, algo importante en tu vida. Por ejemplo, quieres ser más altruista, más valiente, más justo, o eliges una virtud o varias como meta en tu vida. Y esto se ha hecho con psicología experimental, y ahora los psicólogos estudian las virtudes y cómo se desarrollan, cómo se puede facilitar su aprendizaje, etc. En cualquier caso, los psicólogos han avanzado, han pasado de entender nuestros problemas como algo causado por el pasado y han pasado a entender la solución de nuestros problemas como algo causado por nuestras elecciones. Por ejemplo, ir a terapia y luego elegir las virtudes para reforzarnos y para dejar atrás nuestros problemas. Y esta es una segunda manera en la que el determinismo ahora se está criticando en psicología. Ese era el comentario, el segundo comentario que quería decir sobre la libertad. Y yo cuando hablo con mis alumnos que quieren ser psicoterapeutas, les digo, ¿qué significa eso? Que como terapeuta vas a liberar el pasado determinista de vuestros clientes o pacientes desde el punto de vista de las patologías que tienen, y les vais a introducir a un nuevo mundo, a una nueva manera de entender cuáles son sus elecciones, su libertad, una nueva manera de entender su pasado y elegir hacerlo. Y ahora avanzar de una manera positiva con las virtudes. Esto es pasar del determinismo al libre albedrío. Esto es lo que tenemos ahora en el objetivo de la psicoterapia. Esto es en lo que se insiste ahora en la psicología, cuando se habla de la psicología positiva y las virtudes. Tercer comentario que yo quiero hacer hoy. Hay una tercera manera en la que yo entiendo la libertad, y es que la vida espiritual conlleva libertad. No sé si es por la experiencia de la oración o esta del renacimiento de la que hablan algunas personas, o la experiencia de comunicarse con Jesús, pero yo defiendo que con la vida espiritual la libertad es una esencia. El libre albedrío es algo fundamental. Está ahí. Y además es importante, no solo tienes que elegir libremente a Dios, sino que la gente lo experimenta como una elección que hacen realmente. Y este es mi tercer ejemplo de evidencia de lo que es el libre albedrío y que se puede dejar el determinismo detrás. Antes, al principio, he empezado diciendo que quería hacer 3 comentarios y medio. Voy a dar el último medio, ¿vale? La conducta del determinismo. Sigmund Freud
En teoría era determinista, ¿no? But boy, he expected you to pay your bill. Pero desde luego lo que estaba claro es que él esperaba que uno pagara su cuenta, ¿eh? Y el profesor que defiende que no hay libre albedrío, que todo está determinado, y va en su coche conduciendo a casa y de repente alguien se choca contra él. La gente que defiende el determinismo no lo llevan a sus últimas consecuencias, es decir, se comportan como si tú eres responsable de que alguien te insulte o de que si les dices, bueno, estaba determinado, ¿no? No te mereces nada por eso, ¿no? ¿O sí? Y yo estoy determinado, por ejemplo, si viene alguien a pedirte que le subas el sueldo, yo estoy determinado para no subirte el sueldo, ¿no? Probablemente van a ir a un abogado para que le ayude, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso es media razón lo que quería decir, y es que los deterministas en sí no se comportan de manera consistente con sus propios argumentos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Te toca. Well, I don't have 3.5 arguments. No tengo 3 argumentos y medio. Mi proyecto, me gustaría hablar un pelín de mi libro. Es un honor extraordinario estar aquí, sobre todo haber recibido el premio. Y pido disculpas en nombre de los 2 coautores que no han podido venir por razones familiares. Una hija que se gradúa del instituto, etcétera, ¿no? Así que Jeff Bishop y Andrew Michael me piden que por favor les agradezca también en su nombre este premio. Vamos a abordar esta cuestión de la libertad y el determinismo en nuestro proyecto. Nos interesaba un poco más incluso por qué la gente se hace esta pregunta, por qué la gente se la pregunta en este momento, es decir, ¿de dónde sale este argumento relativamente nuevo de que la neurociencia está determinada, que no tenemos libre albedrío? Intentamos ir más allá. ¿De dónde sale esta pregunta? ¿Por qué se la plantea la gente? En 2009 o 2010 aproximadamente, en Estados Unidos, en la cultura al menos americana, había una serie de cosas que nos parecieron peculiares. En primer lugar, teníamos cada vez más a menudo una conversación pública que ya venía de atrás, pero que cada vez se escuchaba más alto, que era el afirmar que los pobres no eran pobres porque no tuvieran dinero, sino que eran pobres porque eran gente con vicios, porque no tenían virtudes, y por eso el resultado era la pobreza. Ya llevaba mucho tiempo también que la gente ofrecía un contraargumento que decía que no era el vicio el que causaba la pobreza, sino las estructuras sociales las que causaban la pobreza, que a su vez causaban el vicio, es decir, los que vivían en condiciones extremas se comportaban de maneras problemáticas. Pero se partía de un supuesto, y es que había una relación entre la economía y la virtud, o viceversa, la falta de virtud. Y luego había una especie de argumento implícito, y era que si eras una persona de riqueza, que si tenías prosperidad económica era porque eras virtuoso, es decir, te lo habías currado duro, habías vivido una buena vida y el resultado era un premio económico. Así que nos interesa mucho esta relación entre la teoría de la virtud y la economía. Una segunda parte de la conversación que se mantenía en aquel entonces estaba relacionada con la relación, valga la redundancia, entre la pobreza y la biología. Se estaban publicando estudios nuevos en los que se decía que la gente que vivía en zonas con pobreza importante tenían altos niveles de cortisol, más altos. A lo mejor presentaban lo que se llamaba respuestas a traumas
A lo mejor habían vivido violencias por disparos o les habían pegado de pequeños y por tanto se les había preparado como para responder con la respuesta clásica de lucha, huye o quédate bloqueado. Estas respuestas inconscientes antes de la conciencia, por así decirlo. Este argumento nos pareció curioso, nos interesaba y queríamos explorar esta cuestión. A ver, pensábamos, si es verdad que la pobreza tiene una serie de efectos, ¿qué conlleva esto en el tema de la valentía? Si los niveles de cortisol son más altos por donde vives, ¿tenemos la misma capacidad de ser valientes en una situación en concreto? ¿Esto cómo afecta a la templanza, por ejemplo? Así que nos preguntábamos por todas estas cuestiones y en 2010 la Universidad de Chicago nos ofreció una beca Templeton para estudiar las ciencias de las virtudes y dijimos, bueno, en parte, como los tres teníamos experiencia en ciencia y en filosofía y en virtud, y como pensábamos que las neurociencias nos podía explicar un poquito estas dos cuestiones, pensamos que ¿por qué no solicitar esta beca? Bien, así que nos embarcamos en un estudio de este campo nuevo de la moralidad de la neurociencia. Y pensamos que nos iba a dar respuesta a estas preguntas, pero en cambio lo que hizo fue dar lugar a más preguntas y nos sorprendió mucho lo que encontramos. En primer lugar, encontramos un reduccionismo biológico muy significativo. Como en muchos campos científicos, está la ciencia académica, la ciencia de banco, que es la que se hace, y a veces, muy a menudo, se traduce en artículos, shows en televisión, y desde el punto de vista del público, bueno, pues la gente decía que había mucho reduccionismo. Había libros que empezaron a aparecer que decía el cerebro moral, el cerebro ético, como 10, 20 títulos referidos a cómo podía ser el cerebro. Pero, bueno, había un supuesto de que, de alguna manera, estábamos determinados y que la neurociencia era la que nos daba una contestación a esta pregunta. También estamos intrigados porque si la neurociencia va a estudiar cualquier cosa, pero sobre todo si va a estudiar algo como la moralidad, vosotros científicos sabéis que tenéis que tener un objeto claramente definido. Entonces estábamos muy interesados en saber qué tipo de moralidad están estudiando, cómo la están conceptualizando, de tal manera que pueda ser puesta de una manera operacional para poderla estudiar. Y lo que encontramos fue que no estaba claramente definida. Pero una de las cosas más interesantes que descubrimos es que cuando empezamos a estudiar toda esta literatura, hubo un patrón específico que surgió en esta neurociencia sobre la moralidad. Hay como dos facetas a las que se ha referido Paul como la psicología negativa y la positiva. Pero descubrimos que, como sabrán ustedes, los científicos prefieren ser objetivos, especialmente los científicos de banco prefieren utilizar un lenguaje objetivo. Y en la parte negativa de la psicología no querían utilizar términos como vicio o como mentira o como robo, porque estos términos tienen mucho bagaje cultural, bagaje religioso. Y encontramos que la psicología positiva, como tú bien has dicho,
era más abierta a utilizar el lenguaje tradicional de las virtudes. Seligman tiene las virtudes definidas, hay mucho sobre la sabiduría en la neurociencia, es decir, que vemos mucho más sobre este lenguaje de las virtudes en este lado, en esta faceta, pero lo que descubrimos es que en ambos casos parecía que la tendencia era dejar a un lado este lenguaje de virtud y desarrollar una especie de poderes clínicos para lo relativo a los vicios, actitudes prosociales o antisociales, comportamientos y actitudes antisociales. El neurocientífico de la moralidad llevaba a cabo unos estudios y utilizaban este tipo de términos, es decir, una serie de variables para los comportamientos y actitudes prosociales o antisociales. Los conceptos tradicionales de las virtudes están como en el fondo, emergen de repente y luego vuelven como al fondo. Están haciendo mucho trabajo, pero están como escondidos. Y nos pareció muy interesante este hecho. Finalmente, hay un par de puntos más, pero solamente voy a referirme a uno. Una de las cosas más sorprendentes que encontramos es que a medida que nos metíamos en estos estudios, especialmente en cuanto a las actitudes y comportamientos antisociales, la mayoría de los estudios, al intentar buscar variables que estuvieran relacionadas con estos rasgos negativos, se centraban sobre todo en una variable principal, que era el estatus socioeconómico. Entonces, aquí, en la literatura científica, descubrimos la misma dinámica que habíamos visto en la retórica pública incluso antes de haber empezado. Es decir, que había la presunción de que había una correlación entre lo que se consideraba ahora algo parecido al vicio y el estatus económico. Por otro lado, las variables socioeconómicas no eran variables tan examinadas en los estudios científicos, pero sí aparecían en los estudios de las poblaciones. Por ejemplo, en los estudios sobre sabiduría de la neurociencia. Así vemos en los artículos. La mayoría de estos estudios los hacían científicos cognitivos, distintos tipos de profesionales, y lo que me sorprendió muchísimo, muy a menudo estudiantes universitarios, y yo teniendo varios, considero que no son precisamente los mejores candidatos para el tema de la sabiduría, pero bueno, pero esta población venía de unas clases más acomodadas y empezaron, bueno, pues a estudiar este tema como motivo del éxito económico. Y lo que encontramos, puedo hablar de ello más posteriormente, pero lo que vimos, que la neurociencia de la moralidad estudiaba el cerebro para encontrar quién es el ser humano, y a medida que lo hacía, lo que encontraron es que la antropología cultural estaba enraizada en la economía, es decir, que la persona que encontraban allí era la mutación más reciente del Homo economicus, que es lo que llamamos el Homo capitalista. Y esto pensamos que es el motivo por el que el libre albedrío y el determinismo se ha hecho un elemento tan interesante para la gente. Y lo dejo aquí. Bueno, yo quería presentar como respuesta, si acaso como propuesta, esta pregunta sobre el determinismo físico y psicológico,
el trabajo que hacemos en el grado de Psicología y en el máster de Psicología. Represento a todo un equipo aquí de profesores que, inquietos ante la propuesta epistemológica que tenemos generalmente, ¿no?, detrás de la psicología, trabajamos por precisamente demostrar o probar o conocer las limitaciones detrás de una propuesta determinista que finalmente es filosófica, ¿no?, epistemológica, una visión antropológica estrecha, hijos de nuestro tiempo. Entonces, en este sentido, y fruto también de una inquietud personal, yo desde el principio de mi desarrollo profesional, aún queriendo ayudar a través de la psicología a las personas con un deseo de facilitar una vida en plenitud, me daba cuenta que las propuestas desde la psicología venían todas delimitadas por el fundamento antropológico y epistemológico de la época. Entonces, para nosotros, trabajar desde un enfoque de razón abierta es nuestra única forma de saber trabajar. Y tenemos neuropsicólogos, tenemos un equipo creciente además en ese ámbito, que han aprendido o están descubriendo, no encuentran ese conflicto entre hacer neurociencia y, sin embargo, intentar esquivar o resolver las limitaciones de una perspectiva determinista. Dentro del grado y en las reuniones del claustro que vamos teniendo y de la investigación que vamos desarrollando, nos fuimos tropezando con distintos reduccionismos y los fuimos estudiando porque nos limitaban en el trabajo y porque empíricamente no se sostenían en nuestra relación con los sujetos de estudio, con las personas con las que trabajábamos. Una visión determinista, biologicista, mecanicista, etcétera, nos imposibilitaba trabajar. Y las personas con las que trabajábamos superaban todas estas propuestas epistemológicas y antropológicas. Entonces, en este sentido, hemos intentado investigar los límites de las propuestas de cada escuela de psicología, de cada ámbito de la psicología, con la intención de descubrir los fundamentos antropológicos y epistemológicos, sobre todo, que tienen detrás. Estos pequeños descubrimientos y pequeños pasitos que vamos dando se trasladan luego a la docencia y a la investigación, y eso hace que nuestros alumnos vayan creciendo también como una cantera de mentes inquietas que intentan también superar las limitaciones de la filosofía y de la ciencia de la época. Como decían los ponentes anteriores, tantas veces estamos rodeados de este supuesto determinismo psicológico, neurológico, biológico, de un pelagianismo, ¿no?, que también nos hace a veces pensar que las personas tienen una acción así lineal, ¿no?, y dejan fuera tantas otras variables que son las que nos hacen ricos como seres humanos. Hablar de espiritualidad a veces en el entorno psicológico es casi una palabrota. Entonces, para nosotros, este enfoque de razón abierta pues, nos ha ayudado a tener una vía para abrir el diálogo entre ciencias y también con nuestro entorno de la psicología, por lo menos español y cercano. Quería contaros algunas de las iniciativas en las que se ha traducido. Podéis ver con mucho, casi orgullo digo, abajo tenemos un póster también en la pecera, bueno, arriba, las iniciativas a las que se ha ido traduciendo. Nuestros alumnos, por ejemplo, hacen un TFG, si lo desean, que puede ser empírico, también para el máster, puede ser empírico o puede ser una revisión sistemática, puede ser un programa de intervención, y hemos abierto un cuarto tipo de TFG o de TFM que es de corte antropológico. Entonces los alumnos van ensayando a revisar el fundamento o el background antropológico que hay detrás de algunas propuestas de psicoterapia o de algunos conceptos de la psicología, y nos encontramos iniciativas bastante creativas, algunas un poco arriesgadas, pero con una buena tutorización pueden llegar a buen puerto. También nos ha pasado que, por ejemplo, abriendo el doble grado de Psicología y Criminología, toda la explicación del acto criminal, toda la explicación de por qué las personas pueden llegar a tener conductas antisociales o delictivas directamente, se ha enriquecido mucho con una explicación que esté abierta al conocimiento antropológico y a una
y a una formación también en ética, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestros alumnos discuten sobre qué es la verdad en las clases dentro del grado de Psicología y Criminología, sobre qué es el bien, sobre dónde queda el concepto de salud, porque a veces hemos hecho sinónimo de salud y bienestar psicológico y se nos queda pequeño, ¿no? Y entonces todos estos debates en clase y también entre nosotros en el claustro nos han abierto terrenos también para la investigación muy ricos. Incluso nuestras asignaturas de estadística están plagadas de esta inquietud de razón abierta y entonces discusiones en las primeras clases de estadística sobre qué es el dato, sobre qué cosas perdemos o ganamos al operativizar una variable, sobre el uso ético o no que pueda tener un dato cuantitativo, etcétera, abre un poquito la mente de los alumnos para poder tener luego una interpretación de los resultados en la investigación mucho más responsable. Como último experimento, nuestros alumnos han intentado crear incluso un test a través de la asignatura de psicometría y en relación con otras asignaturas para intentar medir qué es esto de razón abierta. Ha sido un experimento por lo menos divertido y que espero que podamos seguir desarrollando. Este es en el trabajo con los alumnos y que efectivamente abre una cantera de mentes inquietas que van creciendo y que esperamos que luego puedan transformar también su entorno de trabajo. En concreto también trabajando en el área de psicología social, desde este enfoque de razón abierta y provocando preguntas sobre todo por el ámbito de la ética y del sentido, nuestros alumnos se relacionan con ONGs o organizaciones que atienden colectivos en riesgo de exclusión social o con alguna problemática social concreta, intentan diseñar programas de intervención desde esta perspectiva. Y así también en el entorno laboral. Nuestros alumnos, y por eso de la mano de otros niveles de formación de posgrado de aquí de la universidad, salían con una inquietud de alinear el sentido de la vida y el propósito que uno persigue cuando entra al entorno laboral, con una inquietud muy romántica que luego cuando llegaba al entorno laboral de verdad pues les resultaba difícil de llevar a la práctica. Entonces, esta pregunta sobre el sentido, incluso también en el ámbito laboral, les ha ayudado a acercar las inquietudes personales a lo que uno hace de facto en el trabajo al que le dedicamos muchas veces tantas horas. Finalmente, en la investigación también se ha ido empapando de este enfoque de razón abierta y nos ha abierto muchísimas puertas. En el entorno de nuestro claustro desarrollamos investigación en neuropsicología, como ya os decía, donde la evidencia de nuestro aparato físico, en todo caso, lo que hace es reforzar y dar luz sobre todas las facultades que luego la persona puede encontrar en el día a día. Y en ese sentido, el diálogo entre una epistemología y una antropología con los datos empíricos enriquece todas las interpretaciones de los datos. Luego también en el entorno aplicado de la psicología estamos encontrando entornos para trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito social, como os decía, donde poder pensar sobre la pregunta del sentido, de la ética, de la antropología y de la epistemología nos ha ayudado a entender, por ejemplo, todos los fenómenos de violencia que crecen en las aulas, todas las dificultades de aprendizaje que se encuentran los alumnos en su experiencia como alumnos y enriquecer las intervenciones para que no sean solo de entrenamiento procedimental o de superación de alguna dificultad concreta de procesamiento de la información, etcétera, sino también de enriquecimiento de la experiencia del alumno en todos sus ámbitos. Finalmente, y lo habréis podido también deducir de las intervenciones anteriores, el ámbito de las virtudes es un territorio que no para de crecer y que es relativamente nuevo para la psicología contemporánea, que tenía muchos prejuicios por el toque religioso que parece tener. En el ámbito de las virtudes podemos trabajar tanto para describir y acercar a la psicología su fundamentación. Trabajamos en todo el ámbito del desarrollo de la afectividad y de muchas virtudes como la gratitud, etcétera. Y por compartir un poco lo que yo hago, por ejemplo, con mi grupo de investigación, hemos acercado la virtud de la magnanimidad traducida
a una de sus manifestaciones, que es el perdón, y que es tan fácil luego de acercar a la psicoterapia, al entrenamiento, al ámbito educativo. De pronto el entorno empírico y aplicado no queda tan lejos de la filosofía y en todo caso se enriquecen mutuamente. Eso hacemos por ahora. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. A mí así a bote pronto se me ocurren muchas preguntas, supongo que a vosotros también, pero escuchándoos a los tres ahora me surgía una pregunta que venía un poco al hilo de lo que estabais hablando, ¿no? O sea, la pregunta es un poco hasta qué punto podemos pensar que la psicología o la psicoterapia, ¿no?, el proceso de ayuda al paciente, es un proceso que en definitiva se reduce a educarle en libertad, a recuperar su libertad en las virtudes. ¿Hasta qué punto esta afirmación es verdadera? Un paciente que viene determinado por su historia, por sus heridas, por sus carencias, ¿no? Llega al psicólogo y el psicólogo se encarga de educarle en libertad y educarle en virtudes. Bueno, educarle, ayudarle a recuperar su libertad y sus virtudes. ¿Puede ser esto cualquiera? I defer to the psychologist. Yo se lo paso al psicólogo. Bueno, en primer lugar, la persona que va a terapia ya ha tomado una opción, ha elegido cambiar su vida. Y esto es muy importante. En segundo lugar, no intentas elegir exactamente qué tienen que aprender como virtud. Normalmente, una de las cosas que haces, y esto es parte de nuestro nuevo modelo, es que tenemos que ver al paciente, a nuestros clientes, como clientes que ya tienen puntos fuertes para empezar, es decir, que ya tienen virtudes, tienen puntos fuertes de carácter, y la mayoría de la evaluación psicoterapeuta no lo mira. Y nuestro modelo dice que esto es fundamental, porque lo que quieres hacer es fortalecer las virtudes de carácter que ya tiene el paciente y ver cuáles son los puntos débiles que hay que resolver. Y todo esto se hace en un debate de libre albedrío, voluntario con el cliente, es decir, que tú no estás imponiendo nada de forma determinista sobre el paciente, y esto es fundamental. Voy a hacer otro comentario que me parece muy pertinente. Hice un estudio sobre estas personas que habían tiroteado en colegios en los Estados Unidos, y estas personas que habían matado a más de una persona y que además eran gente que ni siquiera conocía, es que tiraban al azar. Se les llama tiradores masivos escolares, y estudié a 21 de ellos, todos en los Estados Unidos. En primer lugar, yo no había pensado en ello, pero todo se produjo en colegios públicos. En ningún caso eran colegios ni privados ni religiosos. Siempre colegios públicos más o menos de clase media. Ninguno de estos tiradores eran negros. Prácticamente todos eran hombres de clase media blancos. De los 20 o 21 solamente había una mujer entre estos tiradores. Y lo que había estudiado la mayoría de las personas era qué problemas tenían estos tiradores, y tenían ansiedad o algún tipo de comportamiento social negativo. Y yo no, yo intenté buscar qué faltaba. Es decir, el perro que no mordía. Ninguno de ellos tenía ningún objetivo altruista en la vida. No estaban interesados en llegar a ser ni músicos, no tenían ninguna aspiración en su vida. No querían ser ni músicos, ni profesores, ni... Es decir, implica la ausencia de un significado superior en la vida, y no por situación socioeconómica. No, no. Es realmente
problema muy serio el no tener ninguna aspiración. Y con eso lo dejo. Madre mía. Aquí en España no tenemos de estos. Todavía. No, todavía. ¿No? Por ahora no. Pero qué interesante. Claro, ¿tú qué piensas de esta cuestión que he lanzado yo? Sí, yo a lo mejor voy a ser un poco incorrecta, pero querría traer también el peligro de volvernos deterministas en este otro sentido, y ahora resulta que la virtud o que el trabajo en virtud fuera otro determinismo. No me gustaría, prefiero hablar como, que es algo de lo que también aprovecho del metamodel cuando lo hemos utilizado, es hablar de plenitud, de florecer a las personas, de intentar integrar todos los ámbitos de información laminado, ¿no? Decir en el metamodel que podamos aprovechar todos. Y nosotros, hablo también por mi claustro, intentamos trabajar desde un enfoque fenomenológico en el sentido de que dejemos que la realidad se manifieste, nos hable, recojamos toda la información que nos pueda dar en cualquiera de sus registros y ayudemos a crecer a las personas en toda su plenitud posible. Es verdad que a veces esta información nos puede venir de las virtudes que vemos que tienen o de las que vemos que no tienen tan desarrolladas, también de su información biológica, también de la historia, también. Creo que cuando hemos hecho en cualquier escuela de psicología un gran hallazgo, nos ha parecido que era lo más, ¿no? Ese hallazgo. Y creo que mantener una visión integral y un modelo de mirada hacia la persona que sea libre para recoger todos los nuevos descubrimientos que podamos encontrar es lo que le va a dar validez a nuestra intervención. Así que eso diría yo. Teresa. I have to wait for the translator to stop. Perdón, pero es que tengo que esperar a que acabe la traducción porque siempre va retrasada unos segunditos. Es una pregunta muy interesante y me encanta ver el trabajo de Claudia viendo la epistemología y la psicología que conlleva ese trabajo, porque me parece que efectivamente el contexto más amplio de tu pregunta es en qué entorno funciona nuestra práctica psicológica, de psicología. Es decir, cuáles son los supuestos del campo, cuáles son las imágenes que se utilizan en este campo, y me alegro de que estemos teniendo esta conversación en este instituto de razón abierta, porque en otro contexto esta conversación no tendría sentido. Entonces creo que para la práctica de nuestro campo, cuando viene un cliente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que no florezcan necesariamente, pero sí que encajen mejor en la sociedad, que funcionen mejor en nuestra sociedad. Pero si la sociedad nos malforma, ¿para qué les vamos a curar? ¿Con qué objetivo? Y una de las cosas que subrayamos en nuestro libro, bien informados por psicólogos en los Estados Unidos, Bruce Roger Barnes, que escribió un libro que se llamaba Ocupándonos de las almas en la era neuronal, y decía que en los Estados Unidos, pero probablemente a nivel mundial también, desde 1980 ocurrieron dos cosas en los 80. En primer lugar, primero el neoliberalismo empezó a resurgir, o a surgir, mejor dicho, en los Estados Unidos, Reino Unido, luego se extendió por todo el mundo y tuvo una correlación con problemas mentales y un aumento en este contexto económico en el que estamos. Y él lo atribuía a varios factores, pero principalmente al hecho de que las comunidades locales estaban desapareciendo, sobre todo en los modelos económicos muy individualistas. También la desaparición de organizaciones como la comunitarias, la iglesia, etcétera, pero también un modelo biológico
en vez de que viniera el cliente para que les asesoráramos, se les daba medicación. Entonces, empezando con los 80, con TSM, 3, 4, 5, no me acuerdo, pero bueno, hubo un cambio en la práctica de la psicología y la psiquiatría, alejándose del modelo centrado en el paciente y centrándonos en un modelo reduccionista biológico. Y también las empresas farmacéuticas que crean productos que necesitan mercados, que tienen que ganar dinero, pues promocionaban esto. Entonces, ese es el contexto en el que la mayoría de los psicólogos practicaban. Y muchos psicólogos han sido formados con estos supuestos. Y piensan, vale, hacen un buen trabajo, pero lo que están haciendo simplemente es capacitar a gente rota para que trabajen mejor en un sistema roto, que realmente no es curar. Entonces creo que el enseñar a los psicólogos a que hagan este tipo de preguntas, ¿cuál es la antropología que está animando tu práctica? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Qué es el florecimiento realmente de una persona? Porque si vamos a asesorar a alguien, ayudarles a que florezcan en la manera en que pensamos que tienen que florecer, pues a lo mejor luego no van a encajar en la sociedad de la que luego van a tener que estar. Es decir, que tenemos que ver primero el contexto en el que tenemos que trabajar. Tenemos comunidades que luego van a poder trabajar, y quizá para mí esto me parece que es un desafío para el campo de la psicología. Una cosa más. Nuestro metamodelo, del que no he hablado, da explícitamente un marco para entender a la persona y tenemos esto claro. El libre albedrío lo incluimos en el metamodelo y no solo lo incluimos y la búsqueda de las virtudes y de la vocación, sino que además hemos incluido el alma que se ha omitido en la psicología contemporánea en su totalidad prácticamente. La presencia del alma, no obstante, también es una manera de hacer algo que es que la idea de que la conciencia humana es cualitativamente diferente a cualquier otra cosa en el mundo animal y que conlleva el libre albedrío. Y esto lo hemos incluido explícitamente en el modelo y esperamos que esté ahí en mente del terapeuta para que lo utilice. Y por eso pedimos a los que no utilizan nuestros supuestos, queremos que dejen claro que no lo hacen y que lo defiendan. ¿Cómo se ha implementado el metamodelo en la Divine Mercy University? Lo podemos implementar ahí, porque los alumnos se les dice a los alumnos que va a ser ese el modelo. Por cierto, para el modelo, los programas más importantes son programas doctorales en psicología clínica y tenemos un programa de máster en asesoramiento, counseling. Y el máster en counseling o asesoramiento solo son de 2 años y un primer trimestre y se hace online. El 90% es online, el 10% es presencial. Lo interesante es que los responsables del programa de counseling son protestantes, evangélicos. No hemos podido encontrar counselors buenos que sean católicos, o al menos que hayan podido venir a Virginia y hacerlo en nuestro nombre o por nosotros. Así que a esto lo llaman el modelo católico, pero es un modelo católico cristiano. El componente cristiano es muy básico y no especialmente teológico. Pero lo hemos implementado, Eso significa que lo hemos incluido en todas las asignaturas. Por lo menos cuando hacen sus trabajos, tienen que relacionar el tema de su trabajo con el modelo. Y esto significa que tenemos vídeos especiales con aspectos del modelo que se debaten y los alumnos tienen que observarlos y abordarlos. Hemos descubierto que no basta con hacerlo con los alumnos sin más, hay que hacerlo también primeramente con los profesores, con el claustro. Contratamos a personas
Cada año cambia uno o dos profesores, entran profesores nuevos, así que hay que enseñarles cuál es este metamodelo. Hay que formarles y para eso disponemos de programas para integrarlo con los profesores que ya están en el claustro y con los nuevos profesores, para asegurarnos también de que además se mencionan las sesiones de counseling y que son parte del programa de counseling y que se menciona también en el programa de psicología, de doctorado de psicología. Pero realmente hay que supervisarlo y tomárselo muy en serio. Es una introducción, es un marco. No es súper complicado el entender lo que decimos, pero sí que hay que hacer que la gente empiece a planteárselo y empiece a considerarlo un marco para abordar cualquier otro modelo de psicoterapia que puedan utilizar. Desde luego, lo que no hace es rechazar ningún modelo de psicoterapeuta que tenga buenas pruebas de eficacia. A lo mejor rechaza algunos de sus supuestos, pero eso no es relevante en sí a la aplicación. Pero sí que hemos de estar continuamente esforzándonos por incluirlo de manera integradora en la formación. No basta con publicarlo, decirles que lo lean y olvidarte, no. No es suficiente. Hay que trabajar, integrarlo en su sistema de formación. Y luego tenemos lo que llamamos casos. Clara, nosotros cuando estudiamos psicología no vimos nada de esto. No. Y hemos tenido que ir construyendo, ¿no?, toda esta visión a raíz de la experiencia, pero es verdad que en nuestras facultades, en la época en que estudiábamos psicología, nada de esto, ¿no? ¿En qué se van a diferenciar nuestros alumnos, sus alumnos, ¿no?, de nosotros cuando terminamos la carrera? ¿Qué les aporta todo esto, ¿no?, y qué perspectivas abre un poco a diferencia de lo que nosotros vimos y que hemos tenido que ir construyendo? Yo espero que les aporte, sobre todo, muchas preguntas, que les deje inquietos, que les deje con un montón de incógnitas y les obligue a trabajar, que es lo que tienen que hacer. Entonces, no solo el metamodel, sino además las preguntas sobre antropología, sobre epistemología, sobre ética que traemos detrás y sobre el sentido, espero que les dé pistas de blancos que se han dejado sin resolver del todo y que les pueda acompañar en el inicio el resto de sus carreras, de su desarrollo profesional. Yo en mi caso, que además estudié el grado en Perú, mi escuela era sobre todo psicoanalítica y el psicoanálisis era casi la religión de turno en ese lugar. Me dejó inquieta para preguntarme por otras vías, para conocer otras escuelas de psicoterapia y para estudiar fuera de la psicología también. Entonces, yo espero que les dejemos muchas preguntas y muchos problemas que tengan que resolver. Muy bien. Muy bien. Teresa, aparte de la neurociencia, ¿qué otras implicaciones tiene vuestro trabajo en otros campos distintos? As one book review said, every field. Todos los campos, como ha dicho Clara. Me encanta. Empezábamos con una pregunta en concreto y la respuesta fue muy diferente a la que pensábamos que íbamos a encontrar. Pero intentamos centrarnos mucho, sobre todo, en la neurociencia de la moralidad, para que las conclusiones quedaran bastante enfocadas. Pero sí que pensamos que los hallazgos de nuestro libro son relevantes para cualquier ciencia contemporánea, porque una de las cosas que hacemos es llegar al final de la primera parte del libro y decir, wow, este campo de la neurociencia de la moralidad claramente está muy influenciada por la antropología del neoliberalismo. Los aspectos económicos que el Papa Francisco llama la economía que mata, ¿verdad? Hay que dejar muy claras cuáles son las implicaciones de esta antropología. Y luego nos planteamos, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo llegamos aquí? En la segunda parte, por tanto, del libro, lo que hemos hecho ha sido ir marcha atrás históricamente, intentando hacer
el seguimiento de cómo ha evolucionado la antropología. Y esto lo hemos hecho desvelando, por así decirlo, campos que estaban muy relacionados, por ejemplo, la economía, las ciencias sociales y las ciencias físicas, las ciencias naturales, volviendo hasta el siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, hasta John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Thomas Malthus, David Hume. Imagínense, incluso Francis Bacon. Y estamos convencidos de que esta misma trayectoria, si progresas ahora hacia adelante, ha influido en muchos otros campos científicos también. Cualquier campo que se base en el ser humano va a tener antropología implícita. La mayoría de los científicos, de hecho, no reciben la formación como nosotros, como para plantearse dónde entra la parte de la antropología aquí. Sencillamente se les forma en un modelo, van y lo aplican. Aportan a su situación su propia antropología, porque viven implícitamente en una cultura. No es culpa de ellos, todos vivimos en una cultura. No podemos entrar en ninguna situación, en ninguna cuestión, sin toda nuestra formación cultural, porque la traemos de serie. Pero creemos que cualquier ciencia, cualquier otro campo, el biológico, de las ciencias sociales, todos se ven muy influidos por los supuestos sobre quién es el ser humano y cómo funciona el ser humano en nuestra cultura y en grupos sociales. Esperamos plantear retos o cuestionar a todas estas profesionales para que se detengan y piensen, ¿cuál es tu antropología? ¿De dónde vienes? ¿Hay una alternativa? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Crees en eso de verdad? Para que se hagan este tipo de preguntas. Algo que creo que no tenemos, o por lo menos les invitamos a crear los espacios para que se celebren estas conversaciones. No sé, por ejemplo, en Perú tú has dicho que la psicología era como una religión y probablemente no estabais manteniendo conversaciones con gente fuera de ese campo, y en nuestras universidades a menudo trabajamos como silos. Hablamos solo con los de nuestro departamento. Realmente a veces no hablamos ni siquiera con los de nuestro departamento, imaginaos. ¿Cómo creamos espacios, sobre todo para los científicos, para que empiecen a aceptar o abordar preguntas en las que no se les ha formado? A lo mejor no son fáciles estas preguntas de responder, pero esto sí que podemos aportarlo nosotros. Abrir un diálogo. Como lo que comentaba ayer John Slattery, del diálogo entre la religión y la ciencia. Crear espacios y creaciones de apertura. No conversaciones a corto plazo, sino que crear un lugar que sea seguro para que los científicos puedan hablar, porque además a los científicos no les gusta quedar como tontos, ¿no? Un lugar donde se puedan hacer preguntas reales para que no queden como peces fuera de... Bueno, yo creo que es el momento también para escuchar vuestras preguntas y para seguir ampliando un poco el desarrollo de esta mesa de ronda a través de vuestras preguntas. Entonces, adelante. Thank you all very much for your presentations and also for the Muchas gracias por las ponencias, por el trabajo que han hecho académicamente y los fantásticos libros en los que han trabajado y el premio que les ha hecho ganar el precio. Durante sus conversaciones o sus presentaciones han estado centrándose ustedes en las intervenciones terapéuticas y han hablado de la vista o el punto de vista reduccionista de la persona y han dicho que la vista reductista del ser humano y la moralidad informa los debates sobre la supuesta mejora moral de los seres humanos
utilizando la biotecnología y la moralidad para mejorar. Y esto de alguna manera son propuestas muy reduccionistas que encajan con algunas de las críticas. Hay propuestas que se proponen como algo que está en línea de la teoría de la virtud, básicamente el utilizar la biotecnología para ayudar a los seres humanos para ser más virtuosos. No sé si están familiarizados con esta literatura, pero me gustaría saber qué opinan ustedes en general sobre si podría utilizarse la biotecnología no de una manera reductiva, sino más bien para ayudarnos a mejorar la capacidad de los seres humanos de ser virtuosos. Gracias. Well, okay, a few points. Bueno, por un lado, la mayoría de la literatura no se centran en la mejora, sino en cómo nos eliminamos de los rasgos negativos, es decir, o bien con eugenia, métodos eugénicos, o medicando a la gente, o llevándoles a la cárcel. ¿Cómo eliminamos más bien los rasgos negativos de la sociedad, básicamente? Y no de la gente, sino de la sociedad. Eso es el 95% del terreno, y luego el 5% es mejorar. En gran medida, lo que yo he leído, por lo menos, no se centran mucho en la moralidad, es decir, en la inteligencia o en la capacidad económica. Sí, hablan un poquito de la moralidad, pero la primera cuestión es que si no se mejora la virtud, si sigue siendo moral, si está determinada, sigue siendo libre. En fin, una de las cosas que empezamos a observar cuando empezamos a investigar esta cuestión era que sí, vamos a mejorar a una persona, pero ¿con qué objetivo? ¿Hacia qué la mejoramos? ¿Cuál es la meta? Y si hacemos estas intervenciones, parece como si esa persona ya no fuera tan libre, ¿no? Y lo que hemos observado en la economía, en la teoría económica, que precede a la teoría de la moralidad neurocientífica, es que hay un cambio importante, aunque sea sutil, que tiene lugar. Probablemente conocerán muchos a Milton Friedman y a los defensores de la economía liberal del siglo XX. La persona, la antropología, era racional y libre. Esas eran las dos características fundamentales de una persona. Y la persona tenía que ser libre para tomar decisiones racionales sobre su economía, ¿no? Como, por ejemplo, deja hacer al gobierno, ¿no? Y esta visión de la persona. La teoría económica, no obstante, a finales de los 90 o a principios del año 2000, hay un cambio. La economía, el capitalismo, la mano invisible, todo esto de repente como que empieza a pasar a formar parte de la naturaleza. Es decir, de repente, ¿quién se hubiera imaginado? El capitalismo resulta algo natural. Algo que está en nuestra biología. Hay un cambio. La visión económica del ser humano ya no es libre. Podemos hacer elecciones voluntarias, pero en general no somos libres. Y yo creo que la mayoría de las propuestas de la mejora encajan en eso. Porque ¿en quién te voy a ayudar a convertirte? Te voy a ayudar a convertir en alguien más alineado con esta visión sutil del ser humano que encaja realmente bien con esta nueva estructura neocapitalista, en la que te mejoras, por lo tanto no eres totalmente libre, pero no pasa nada, puedes tomar una elección. Y no obstante, la biología te va a llevar a la comunidad donde tienes que ir.
Eso es lo que diría a esas personas. Eso sí, otra cosa que descubrimos cuando nos remontamos a la historia hasta el año 1710 es que en la historia del mundo occidental, en las ciencias sociales, ciencias económicas, descubrimos lo que en el libro hemos venido a llamar una antropología bifurcada. A principios del siglo XVIII se defiende claramente que los pobres no son libres. Los pobres, esto me lleva una vez más al tema de la pobreza y demás, ¿no? Los pobres están controlados por su lujuria sexual, se reproducen en exceso y no trabajan porque son unos perezosos y, por lo tanto, no deberían ser libres. Son una carga para la sociedad. Así que, desde luego, no deberíamos pagar el dinero. En este periodo la caridad desaparece. La Iglesia Católica, que había pasado años centrándose en los pobres con la caridad, se convierte en un vicio a la caridad durante este periodo, ¿no? Los pobres no son libres, se les lleva a campos de concentración, a la cárcel, porque no tienen capital y por tanto no son libres. Y los que tienen capital, los que tienen riqueza, tienen que disponer de la libertad para determinar cómo utilizar esa riqueza. Y esto desarrolla esa división en el ser humano. Los que tienen dinero tienen libertad y los que no tienen dinero no tienen libertad. Pero a finales del siglo XX incluso eso cambia, de manera que ya todo el mundo deja de ser libre. Al menos es como lo hemos interpretado nosotros, ¿eh? Muchas gracias por las intervenciones. Una pregunta que quisiera hacer, sobre todo apelando a su experiencia como terapeutas. Me ha quedado muy claro en la exposición que no estamos determinados física y psicológicamente, al menos no totalmente. Entonces la pregunta es genérica y es cuantitativa, entonces es casi imposible de responder cuánto estamos determinados física o psicológicamente, sobre todo pensando desde una perspectiva de psicología negativa, patologías, o sea, cuánto un psicólogo encuentra situaciones insuperables, incluso con una intervención médica. Clara utilizó la palabra pelagianismo. Eso apela a una intervención a uno que no cree que la gracia tenga que intervenir para alcanzar objetivos sobrenaturales. Pero a lo mejor existen tipos de pelagianismo en psicología donde creen que con el esfuerzo o la terapia todo se consigue. ¿Cuánto hay que reconocer situaciones insuperables para una libertad trabajada incluso con el ejercicio de virtudes? Bueno, voy a intentar empezar para que así los demás luego me rescaten. Efectivamente, yo trabajo en psicoterapia desde 2006 y sí que creo que, primero, la psicoterapia es una disciplina que está muy joven. Dentro de las disciplinas de la salud diría que está de las más jóvenes, les falta desarrollar. Y es verdad que para poder trabajar en psicoterapia intentamos, por lo menos mi trabajo en general, por generalizar además y simplificar quizá demasiado, descubrir y conocer, que la persona descubra y conozca de lo que lleva adentro y de lo que ha vivido. Eso le va a dar ya una parte de la libertad, porque conocer es el primer paso para poder ser libre y las personas muchas veces vienen ignorantes de lo que llevan dentro, de lo que han vivido, de cómo eso les puede estar estorbando para crecer, etc. Entonces la fase de conocer libera mucho a las personas. Luego otra fase a lo mejor de encontrar sentido, propósito,
motivación, etcétera, también anima mucho y sirve de motor y de disparador para un montón de desarrollos que ayudan a las personas. Yo humildemente diría que en terapia muchas veces empiezo por estas dos palancas y las personas, como seres vivos y tendientes en parte a la salud y a estar mejor, los primeros interesados en vivir mejor, suelen despegar y florecer bastante, hasta ahí para empezar a trabajar. Y luego, a veces, me he visto apelando a la providencia y diciendo, Señor, si tú les quieres más que yo, dales los recursos. No lo digo en terapia, pero ocurre así. Entonces, ejemplos muy concretos. Me ha pasado que a lo mejor personas que estaban sufriendo, muy aislados, porque el tema del aislamiento, de estar solos, es una de las grandes enfermedades de nuestra época también, y se han encontrado de pronto, de la mano de la terapia, con oportunidades para dejar de estar solo, para darse, para encontrarse con otro, que son fenómenos, fuerzas y recursos que yo no he puesto en la terapia y sin embargo aparecen. Y también es verdad que con la terapia se realinean moralmente también y entonces empiezan a confluir fenómenos y fuerzas que van más allá del uso de la voluntad y del propósito para entrenarme y ser más hábil, que confluyen, ¿no? Entonces, yo ahí lo que me dedico es a ser espectador muchas veces y vivir con gratitud que las personas se encuentran ayudadas por herramientas que salen del entorno terapéutico y que no están bajo mi control. Y el pelagianismo, de cualquier manera, también me parece eso, una de las amenazas. El psicólogo pretende predecir el comportamiento de una forma o de otra y creo que tenemos que renunciar a eso. Yo en terapia intentaremos darle a las personas todos los recursos y facilidades para que esté mejor, así de ambiguo y de indefinido lo digo, y no podremos predecir cuándo hay éxito o cuándo la terapia fracasa o cuándo la persona encuentra las formas de salir adelante y cuándo no. Ahí hay una parte que se escapa del control y que creo que tenemos que dejar, pues a veces hasta en manos de Dios, que las compense. Voy a aportar un poquito desde... Yes. Yes. Amen. And, Amén. I think I would add to that. Yo creo que me gustaría responder a esa pregunta. Tenemos que escuchar algunos de los términos que utilizamos. ¿Qué significa estar determinado? A veces, cuando la gente utiliza ese término, suena como si toda nuestra vida entera estuviera determinada, como el calvinismo. Dios ha decidido todo de antemano y tú simplemente lo tienes que hacer y punto. O no, o decimos que todo es multifactorial. Hay una serie de inputs y podemos planteárnoslo de otra manera. Por un lado, por tanto, tenemos que pensar en este término de determinado, ¿qué significa? Pero hay situaciones que no se pueden superar. Es que es una pregunta muy interesante, la verdad, la que han hecho. Y una de las cosas que he oído decir es que tenemos que plantearnos cuáles son las causas raíz de estas situaciones. Nuestra conversación quiere encontrarlas en los genes o en las neuronas, porque así podríamos encontrar alguna solución tecnológica, ¿no? Que se pueda incluso vender, comercializar. Pero en mi experiencia, lo que acaba de decir usted, el origen de estos problemas, el origen de esta ruptura, en gran medida es un origen social. Y hay un libro que utilizaba yo con mis alumnos hace 15 años, escrito, por cierto, por un físico que se trasladó a vivir a Washington, D.C. y allí pasó 10 años viviendo en comunidad con los sin techos. Construyeron un edificio porque en Estados Unidos nuestro sistema de atención sanitaria es terrible. Un médico atiende a un paciente, a un sin techo, y lo vuelve a mandar a la calle. Y
terapia que le ha dado pues no sirve de nada. Así que construyeron un lugar donde podían quedarse un tiempo los sin techo para mejorar. Y él vivió con ellos en esta comunidad, ¿no? Y a lo largo de estos 10 años, este autor descubrió que había personas que estaban rotas y no se podía superar esa rotura. Y no era algo genético ni era problema de sus neuronas. No, es que era la sociedad nuestra la que les había golpeado desde sus primeros años tanto que no podían recuperarse. La conclusión a la que llegó Bruce Rogers Vaughan, del que he hablado antes, también llegó a la misma conclusión, que básicamente lo que necesitaban era la Iglesia. Vaughan, que era psicólogo pastoral, creo que era bautista, aunque le hacía sentir un poco extraño el hablar de la religión, pero dice en el libro, al final, dice, yo creo que lo que necesitamos en nuestras comunidades es comunidades para las personas que están rotas, personas donde los que hemos expulsado de la sociedad puedan hablar de lo que sienten. La Iglesia, dijo, no es un lugar para la gente que está perfecta, sino para la gente que está rota. Y habla un poco de los teólogos y suena un poco como si la Iglesia fuera un hospital de campo, pero esto fue antes de que llegara el Papa Francisco. Parece que esta experiencia de personas que tienen situaciones que no pueden superar, lo que necesitan, la terapia que necesitan es una comunidad cristiana. A mí me parece impresionante. Efectivamente, hay un elemento ¿no? común en todo lo que habéis comentado ¿no? con respecto a esta pregunta. Y el ejemplo que nos ponía Paul al principio de esa persona que no veía, no oía, ¿no? La clave es la relación que uno establece, ¿no? La potencia de la relación, ¿no? Y en cualquier caso, frente a esas heridas o esas supuestas determinaciones que tenemos, ¿no? en nuestra historia, es la relación que establecemos con el terapeuta, con la comunidad, en la Iglesia, ¿no? La que tiene la potencia de generar un cambio que tiene que ver con acoger lo que eres, lo que tienes, que ya es un cambio tremendo, ¿no? Y luego también pues dar recursos para hacer otros cambios, ¿no? Pero la clave en ese sentido siempre es la relación. Si no hubiera habido alguien que le hubiera enseñado con los objetos y los toques, ¿no? lo que era cada objeto, no hubiera sido posible el cambio. Y siempre, ¿no? La relación terapéutica hace referencia a dos personas, hace referencia a una relación. Y la relación, en la potencia de las relaciones, es donde puede darse también este cambio, ¿no? Bueno, ¿más preguntas? The topic has been the problem of unanswerable El tema es, bueno, el problema de problemas que no tienen respuesta. Y en cierto sentido, a esto da respuesta el mensaje cristiano. El problema, desde luego, de base que no tiene solución es la muerte. Y en segundo lugar, la noción de que puedes tener un problema incurable antes de morir es un problema que parece razonable. Nosotros en la medicina sabemos que tenemos muchos remedios para muchas enfermedades, pero no obstante hay enfermedades que no son curables y es posible que haya problemas psicológicos que no son curables y que nunca se curarán, nunca se podrán curar. Y claro, siempre hay una respuesta espiritual que es el llevar tu cruz. Y ese es el mensaje básico para esta comunidad potencial de gente rota
y del por qué tienen que estar en la Iglesia, pero tenemos que reconocer que la psicología tiene límites en cuanto a qué se puede enfrentar. Porque tengas un problema psicológico no quiere decir que tienes una respuesta psicológica. El que tengas un problema médico no quiere decir que haya una respuesta médica para resolverlo, pero sí hay una contestación espiritual, una respuesta espiritual. Pero bueno, esto supone que la psicología sea más humilde, y nosotros los psicólogos. Gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, sobre todo gracias a todos por su intervención, y me quedo con esto último que ha dicho nuestro invitado. Me parece esencial, importantísimo, saber diferenciar entre heridas del alma y patologías, ¿no? Porque efectivamente la psicología tiene un límite y una de las cosas más importantes es saber cuál es ese límite, ¿no? Hay heridas que, como usted bien ha dicho, pues solo las puede curar Dios. Pero lo que me preocupa a mí, mi pregunta sobre todo es, considerando la psicología y la docencia o la educación, ¿no?, como dos de las ciencias más importantes y fundamentales que existen, y sabiendo la cantidad de conocimientos que deben de albergar tanto los docentes como los psicólogos, en cuanto, ustedes lo han dicho, ¿no?, sociología, antropología, temas de virtudes. Claro, ¿cómo podemos hacer para que tanto docentes como psicólogos, que tienen una responsabilidad tan grande y tan enorme con nuestros jóvenes y con nuestros jóvenes, ¿no?, puedan trabajarse a ellos mismos y tener herramientas que les permitan transformarse y prepararse continuamente, ¿no? Pues igual que decíamos, ¿cómo podemos decirle a alguien que crezca en virtudes, ¿no? Pues cómo podemos garantizar que tanto los educadores como los psicólogos, que luego van a cumplir un papel tan determinante en la búsqueda de la plenitud de las personas, se mantengan constantemente, ¿no?, en esa búsqueda y en esa, sí, en esa sensibilidad de la responsabilidad que tienen. Gracias. Yo me animaría a empezar otra vez. Creo que el sistema educativo y de desarrollo profesional no lo favorece por sí mismo, efectivamente, pero si sembramos la inquietud y la virtud de la humildad, de, ¿no?, estar consciente que no importa cuánto yo sepa y me trabaje ahora, sigo muy por debajo de lo mínimo necesario para dar respuesta, esa sensación de estar inacabado y la esperanza también de que el conocimiento y la práctica psicológica puede seguir creciendo, creo que nos puede animar y motivar. Hago referencia otra vez, por ejemplo, a nuestro claustro docente y a nuestros alumnos. Poder dialogar y exponer nuestras dudas sin complejo ninguno, compartir unos y otros y ayudarnos en la investigación sin tener nada que defender, sin tener que defender mi escuela psicoterapéutica, sin tener que defender mi ámbito de la psicología o donde yo soy experto. Esa humildad y esa esperanza en que podemos seguir creciendo porque la vocación que nos llama así lo exige, creo que nos libera de la carga que puede traer la soberbia del científico, ¿no?, y nos motiva a seguir avanzando. Yo cuando empecé en psicoterapia sobre todo tenía esta ansiedad de decir no voy a ser capaz, pero luego en el camino y acompañado de gente que me estimula también a crecer, no paras de crecer, los pacientes te lo exigen y te lo proponen y te motivan y te enseñan, y creo que con la humildad de saber que no hemos llegado a ninguna meta, pero con responsabilidad de que estamos llamados a seguir descubriendo, es un camino que empieza pero que se puede avanzar, ¿no? Entonces, últimamente ya no lo llevo con tanto miedo quizá, con la conciencia de que somos pequeños, pero con el deseo de hacerlo cada vez mejor. Así de ambiguo lo dejo.
Creo que es una respuesta buenísima. Yo añadiría, porque creo que ayer hablamos también de esto, en la enseñanza de las virtudes a nuestros estudiantes, lo más importante es ser un modelo. Tenemos que demostrarles realmente cómo son las virtudes, ¿no? En vez de enseñárselas didácticamente, es decir, ser un poco referente. Pero, en cierto sentido, el contexto también necesita apoyar al claustro y a los psicólogos a la hora de vivir las virtudes. Es decir, las virtudes no son individuales. Sí, a veces hablamos de las virtudes como si fueran rasgos de una persona. Yo tengo que trabajar en esto para ser más virtuoso, pero realmente la virtud, por lo menos para Aristóteles, es como una práctica en comunidad. Y como algunos dijimos ayer, si uno quiere estar en la universidad y practicar la humildad, pues no vas a llegar muy lejos, la verdad. Porque nuestras estructuras académicas te dicen, te tienes que vender, te tienes que vender. O, por ejemplo, en la medicina, si tu visión de la medicina es dedicar tiempo escuchando a tus pacientes porque es una persona que te importa la gente, pues la verdad es que la medicina actual no te lo permite actualmente. Entonces, realmente hay una tensión, lógicamente, para aquellas personas que quieren de alguna manera ser modelo de las virtudes, pero que las estructuras no les dejan. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera seguir moviéndonos aguas arriba para crear un contexto que permita no solamente a los estudiantes y a los pacientes que florezcan, sino también a los profesionales que florezcan? Creo que esto es una batalla que tenemos que tener que librar. Y una de las razones por las que los psiquiatras y la psiquiatría empezando en los 80 pasó a la medicación como respuesta es que los psiquiatras descubrieron que eran los especialistas peor pagados. Y la razón por ello es que si cobras por hora y tienes una consulta con un paciente de 50 minutos, pues solamente puedes cobrar 400 dólares a la hora y al final además ni siquiera tienes todas las horas llenas. En cambio, con la medicación puedes estar 10 minutos con tu paciente, luego puedes saber qué tal le va la medicación y les das una receta y puedes ver a 5 personas por hora y al final resultó que es que ganaban muchísimo más y además tenían un poco el apoyo de las empresas farmacéuticas y un poco unos sobornos, por así decirlo. Te llevaban a cenar, te invitaban a viajes, en fin. Tuvo un impacto económico importante en los psiquiatras que no estaban ganando suficiente dinero y bueno, pasaron a esta tendencia de dar más medicación y menos tiempo personal a sus pacientes. Bueno, en primer lugar agradeceros muchísimo esta mesa redonda que está siendo muy interesante, muy entretenida. Quería cambiar un poquito del tema del que estamos hablando, porque habéis hablado sobre todo de un determinismo provocado por el pasado, por los traumas, por la cultura o por la situación económica, o también por la falta de expectativas. Pero deseo preguntar por otro tipo de determinismo, aquel que afirma que las decisiones, actos y comportamientos del ser humano están determinados por procesos cerebrales. Me preguntaba si se puede conocer si dichos procesos son causa o consecuencia de nuestros deseos, sentimientos o decisiones, y si hay argumentos o experimentos al respecto.
Teresa. I'm a theologian, not a neuroscientist. No soy neurocientífica. Ya sé que todo el mundo me está mirando. Bueno, es una pregunta extraordinaria. Pero una de las cosas que han ocurrido en la historia de la ciencia en los últimos 50 o 60 años es que a menudo nos dan algunos pocos datos y luego de esto se extraen enormes conclusiones. Y luego, 10 años más tarde, nos encontramos que quizá habíamos exagerado. Lo hicimos, por ejemplo, con la genética. El proyecto del genoma humano iba a ayudar a saber las causas de cualquier tema genético, etcétera, etcétera. Y al final no, ¿verdad? Porque nuestra comprensión o conocimiento genético sigue estando en una situación muy incipiente. Y la situación de la neurobiología está todavía en una etapa más incipiente. Ha habido algunos datos interesantes en algunas cosas, pero luego siempre queremos extraer estas conclusiones extraordinarias que superan a los datos con los que contamos. Pero para volver a poner la cuestión en la persona, ¿cómo se mide? Si vamos a hablar de los procesos cerebrales, procesos neurológicos y el deseo, ¿cómo se hace que el libre albedrío lo podemos poner de forma operativa para poderlo estudiar? Creo que es una pregunta que los neurocientíficos no han contestado la mayoría de las veces, y esta es otra de estas banderitas que de vez en cuando aparecen. A mí me sorprende muchísimo, pero bueno, ustedes lo pueden mirar. Para conseguir llegar a esta cuestión, a menudo tienen estudiantes universitarios que hacen juegos económicos. Al estudiante A se le da $100, al B se le dan $80 y tienen que intercambiarlos de tal manera que puedan determinar su altruismo o su deseo o su autointerés o lo que sea la variable. El deseo normalmente se relaciona con el dinero, con el tema económico. Sé que no estoy contestando tu respuesta, tu pregunta, perdón. Pero para mí estas son las cuestiones más importantes, es decir, ir más allá, ver cómo están estructurados los estudios y ver realmente qué nos dicen, qué se puede extraer de ellos. Y en mi opinión, la verdad es que tenemos que ir mucho más allá antes de que empezamos a poder establecer conexiones entre determinados procesos y determinados comportamientos. Puedo añadir algo a este tema. Hace unos años hicieron un análisis cerebral de un hombre en Francia y dijeron que no tenía cerebro y que era un burócrata. Así que la idea de que el burócrata no tiene cerebro pues salió a la luz pública. Pero resulta que es que tenía cerebro, lo que pasa es que estaba lleno de fluido, entonces había una capa muy fina de cerebro neuronal, quizá el 10% o menos incluso de un cerebro normal. Y sin embargo era una persona normal. No tenían los lóbulos normales ni la estructura normal del cerebro humano y tenía una capa muy fina. Y bueno, era un burócrata de nivel un poco bajo, ¿eh? No es que fuera el presidente de Francia. Esto implica que puede haber una actividad cerebral que es incompatible con esta parte del cerebro, hace esto y esta otra, aunque genéticamente es como se desarrolla. Este señor había tenido una serie de problemas cerebrales desde la niñez y el problema había surgido lentamente
pero al final acabó, bueno, siendo un adulto casado, funcionario, y tenía una capa muy fina en lo que es en la cabeza, y nada parecido a lo que llamaríamos un cerebro. Lo pueden mirar en internet como hombre sin cerebro. El hombre sin cerebro. En segundo lugar, aunque es cierto que cuando estimulas la corteza cerebral o partes del cerebro te vuelven recuerdos, etcétera, etcétera, aparentemente nunca se tiene una crisis existencial con electroestimulación. Es decir, muchos de los entendimientos que tenemos no surgen por la estimulación cerebral. Y esto es un hecho interesante. Es decir, los recuerdos pasados pueden ser estimulados, y las emociones, pero no tenemos una crisis de cálculo cuando se estimula el cerebro. Yo sugeriría que nunca pasarte una estimulación cerebral que te dé lugar a una crisis existencial o que te haga preguntar cómo está determinado el cerebro, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un nivel de comprensión, hay un nivel de conciencia que creo que no se puede identificar como capaz de ser estimulado de forma neurológica, lo cual nos dice que hay una distinción cualitativa entre los aspectos de la conciencia humana y la fisiología. Para añadir, para los que están familiarizados con la historia de la genética en los años 70, 80 del siglo pasado, en los 90, teníamos el dogma central. Un gen, una proteína. Y le llamaban el dogma central. A mí me daba risa. Pero había varias declaraciones. Se decía que la doble hélice era importante, luego se consideraba el ADN basura, y yo decía, bueno, pues sí, probablemente esta ahí no es ninguna basura, será útil. Y de repente ese ADN basura se descubrió que era súper funcional y que era importante. Tenía funciones que todavía no conocíamos, pero bueno. Y en ese periodo intermedio empezamos también a aprender de la epigenética. Podemos los dos tener el mismo gen, pero por nuestra historia, tu gen ha actuado en funciones diferentes al mío, es decir, datos contextuales, generacionales, cosas que no se entendían en los años 80 y 90, pero en aquel momento se tenía el supuesto de que si tú tenías el gen, fuera cual fuera el resultado. Y para mí, especialmente la historia de la genética, nos invita a ser mucho más humildes a la hora de lo que ahora, por ejemplo, sabemos de la neurología, y tu ejemplo es buenísimo. Sabemos muchas cosas, pero igual que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, probablemente sabemos el 10% de la neurobiología. Es decir, que tenemos que ser mucho más pacientes antes de empezar a extraer conclusiones importantes. Bueno, esta pretensión, ¿no?, de predecir, ¿no?, y de determinar, la tenemos muy presente a través de todas nuestras aplicaciones, de Instagram, de Netflix, ¿no?, que a través de esos logaritmos, ¿no?, pretenden de alguna manera controlar, ¿no?, y determinar a través de la economía, ¿no?, lo que tenemos que elegir, lo que debemos comprar y cómo debemos estar. Y ya es algo que se utiliza, ¿no?, pero gracias a Dios somos libres. Bueno, pues ¿hay otra pregunta más? Fantástico. I hope.
I hope this will not be veering. Espero que no entre en una cuestión demasiado técnica neurobiológica, pero en una cosa a favor del neurodeterminismo es el trabajo de Benjamin Bed. Es una medición de la actividad del cerebro que precede una decisión. Y la gente ha utilizado esto muy frecuentemente para argumentar que prueba cómo el cerebro se está anticipando a la decisión antes de que el individuo sea consciente de esa decisión, que al final la decisión es una mera actividad del cerebro. No es una actividad libre, sino está determinada por funciones neuronales cerebrales que anticipan la decisión antes de que dicha decisión se haya tomado conscientemente. Entonces me gustaría saber algo sobre este potencial de estar listo y cómo se puede resolver. No sé por qué todos me miráis siempre para que yo conteste. Bueno, esto es otra cosa que ha calado muy rápidamente en la esfera pública. Todos los que han hecho muy popular la neurociencia, el hecho de que un nervio da una señal al cerebro y 2 nanosegundos después hemos entendido que el cerebro nos está diciendo que hagamos esto. En primer lugar, me gustaría ver un estudio. Me gustaría meterme bien en su metodología, sus supuestos y cuántos electro se ha hecho, 4 resonancias magnéticas, pero yo diría que la medición de una señal eléctrica es la conciencia, o sea, el ser consciente de algo, y ese es el acto. Estos supuestos sobre el cerebro, si pensamos, por ejemplo, en tomar decisiones, yo no sé si vosotros tomáis decisiones, pero yo tomo decisiones y yo empiezo a decir, ¿qué creéis que tengo que hacer? Es decir, mi decisión tarda un tiempo, meto a otros en la decisión que quiero tomar, hablo de ello. Tenemos ese modelo hiperindividualista de toma de decisiones que luego está ubicado en nuestro cerebro y probablemente en nuestros genes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos estos supuestos, bueno, son discutibles. Podemos medir estas señales eléctricas, pero a lo mejor hay otras operaciones que no hemos buscado, que no medimos y que también son importantes. Y a lo mejor el tema de la conciencia, lo que tú has dicho, a lo mejor quizá esa conciencia no es medible, pero bueno, ese es el tipo de cuestiones que yo querría hacer. Tengo un par de comentarios. Tengo unas críticas metodológicas sobre el trabajo. En segundo lugar, cuando se tiene ese desarrollo neuropotencial y luego la decisión se hace más tarde, pues tiene un razonamiento. Pero ¿qué pasa si hay más de un neurodesarrollo al mismo tiempo que representan las dos posibilidades? Es decir, ¿hago esto o hago lo otro? Estoy hablando de un experimento en la que estás haciendo o estás tomando una decisión entre dos opciones. Bueno, ¿qué pasa si la decisión consciente es cuando se elige una de las dos? Es decir, el potencial precede a ambas posibilidades de opción. Es decir, que sigue existiendo libre albedrío cuando se decide cuál de las dos se va a elegir. Y también, sí, creo, el supuesto de que si hay un componente biológico que está determinado. Por ejemplo, a mí me encantan, amo a mis hijos. Y biológicamente
Es que estoy muy conectada con mis hijos, pero yo esto no lo diría como determinismo, porque me está pasando biológicamente, pero si hay una señal cerebral es un tipo de determinismo. Sobre todo en la teoría de las virtudes, tendemos a olvidarnos del cuerpo. Es como un enfoque agnóstico donde el cuerpo es como un recipiente pasivo, como si la fuente del vicio la tuviéramos que aguantar. No tenemos un discurso demasiado rico sobre el tipo de relación constructiva entre la mente y el cuerpo. Creo que nos estamos acercando, estamos intentando, pero no se tiene hasta la fecha. Yo, como nota sobre las virtudes, para mí las virtudes es como un arte. Ser, por ejemplo, valiente es una manera de comportarte, ser justo es una manera de comportarte, como el tocar al piano es una virtud porque puedes tocarlo, pero pensar en tocar el piano no es una virtud, ni es ser pianista. Entonces yo arguyo que la virtud siempre es un arte y por eso necesitas darles deberes a tus clientes para que la practiquen. Bueno, pues yo creo que han aportado bastante luz sobre este asunto, ¿no? Realmente ha sido increíble, ¿no?, todo lo que habéis aportado. Y nos quedamos con las ganas de, bueno, con un mensaje claro que nos han mandado, ¿no? Creo que tenemos que ser muy responsables e ir cultivando nosotros ese florecer, ¿no? Pues para poder acompañar a nuestros alumnos y para que ahí donde vayamos seamos capaces de ser libres y disfrutar de la vida. Así que nada, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer. Gracias.